Buenas tardes. En esta ocasión vamos a conversar respecto de la temática de remoción en masa, es decir, la evaluación de los procesos de relleno o de desmonte, producto de, por ejemplo, un derrumbe por mal tiempo o cualquier fenómeno de ese estilo. Para ello, entonces, vamos a tener que trabajar con una diferencia de los modelos TIN, una diferencia de los Triangular Irregular Network. Entonces, esa diferencia es la que me va a decir a mí cuál es el volumen de terreno que se vio involucrado en estos procesos. Para ello, vamos a necesitar unas curvas de nivel, que son las que nosotros vemos acá, son curvas de nivel estándar que nosotros podemos eh, descargar de varios servidores o que ya tengamos disponible. Y también un polígono arbitrario en este caso, que es el área que yo definí, insisto, en forma arbitraria, que va a ser mi área de derrumbe. ¿Ya? Evidentemente, esta área tiene que ser calculada y definida en terreno mediante la posición, por posiciones GPS o vuelos con dron, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, aquí está hecho en forma arbitraria y se denomina derrumbe. Es un archivo shape de tipo polígono. Y tenemos nuestras curvas de nivel. Como primer paso, vamos a generar un TIN. Un TIN que va a ser el que me va a presentar la situación antes del fenómeno detectado. Para ello, en la herramienta 3D Analyst, Create TIN from Feature. Y aquí vamos a crear el TIN a partir de las curvas de nivel. Aquí está la columna donde se encuentran las altitudes y la denominación, el TIN se va a llamar TIN. ¿Ya? No vamos a darle más vuelta en eso, se va a llamar TIN. Damos OK y ahí está creándose el TIN. Eh, ahí está, ahí está nuestro TIN sin ningún problema. Eh, paso seguido, paso seguido, lo que debemos hacer, debemos interpolar el, voy a sacar del despliegue ahí para que no se demore tanto. Tenemos que interpolar este polígono denominado derrumbe. Hay que interpolarlo. ¿Cuál es la idea de interpolar este polígono? Cuando yo creé este polígono, se hizo en base sin una base de valor Z. Es decir, es un polígono que estaba flotando en el espacio sin ninguna otra intención. Entonces, la interpolación, ¿qué es lo que hace? Este polígono lo lleva a la superficie del terreno. En este caso lo vamos a llevar a la superficie del TIN. ¿Ya? De manera de que el polígono efectivamente sea parte del terreno. Entonces, para ello vamos a hacer lo que se denomina la interpolación. Para ello, nos vamos a ir aquí a la caja de herramientas, al Art Toolbox, en 3D Analyst, Functional Surface, Interpolate Shape. ¿Ya? Esa es la herramienta que vamos a utilizar para interpolar. Veamos, el archivo de referencia es el TIN propiamente tal y aquí el polígono derrumbe, que es el que nosotros queremos interpolar. Como, como archivo de salida, para que no nos quede duda, le vamos a poner derrumbe interpolado. Vamos a ver si nos acepta el nombre. Sí, perfecto. Hay ocasiones en que un nombre demasiado largo, el sistema lo reclama. Así que si en algún momento ponen un nombre y le aparece aquí una cruz roja, es decir que el nombre es muy extenso. No es nada más que eso.
Perfecto, entonces aquí estamos haciendo la interpolación del archivo denominado derrumbe. Le damos OK. Aquí ustedes ven en la parte inferior, está trabajando, ahí ya está hecho. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en este momento? Tenemos por un lado el polígono llamado derrumbe original y el polígono llamado derrumbe interpolado, que es el que acabamos de generar. Paso siguiente, el polígono denominado derrumbe ya no lo vamos a utilizar. Lo que vamos a utilizar ahora es las curvas de nivel y el polígono derrumbe interpolado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Las curvas de nivel originales, a partir de las cuales nosotros generamos el primer TIN, lo que vamos a hacer, vamos a extraer de este sector las curvas de nivel. A extraer las curvas de nivel de este sector y vamos a generar un nuevo TIN con esas curvas de nivel, sí, con la excepción o con la ausencia de curvas de nivel en este sector. Entonces, lo que tenemos que hacer en este momento es simplemente eliminar la curva de nivel de ese sector. Para ello, vamos acá a nuestra caja de herramientas en Analysis Tools, en Overlay, Erase. Erase es la herramienta que me va a permitir a mí borrar las curvas en base a derrumbe interpolado. Yo voy a generar una nueva capa de curvas. Y para seguir más o menos la línea, le voy a poner también interpolado. Curvas interpoladas. Ese va a ser mi nuevo shape, que no va a tener curvas de nivel en ese polígono que habíamos creado previamente. Ahí ya está hecho. Voy a deshabilitar las curvas originales. Voy a deshabilitar el polígono. Y ahí, si ustedes se fijan, ya tenemos nuestro, nuestro shape de curvas de nivel con el agujerito demarcado por el polígono derrumbe interpolado. A continuación, lo que nosotros debemos hacer es generar nuestro nuevo TIN a partir de estas curvas de nivel. Las curvas de nivel que se llaman curvas interpoladas. Nuevamente, 3D Analyst, Create TIN from Feature. ¿Dónde está? Curvas interpoladas. Ahí está. Las alturas están en elevación y el TIN se va a llamar TIN 2. Lo vamos a dejar tal como está. Damos OK. Y en este momento está generando el nuevo TIN. Si ustedes se fijan, en el sector de acá no tenemos las curvas y está en forma más abrupta la definición en este sector. ¿Por qué? Porque evidentemente no tenemos información de curvas de nivel. Una vez que ya tenemos eso, como paso siguiente, tenemos que hacer la operación, la operatoria entre ambos TIN, ver la diferencia que hay entre ambos TIN. Pero antes de hacer eso, lo que tenemos que hacer es recortar ambos TIN. Para ello debemos crearnos un marco de referencia. ¿Por qué debemos cortar este TIN? Por la sencilla razón de que cuando se generan estos TIN, se generan a partir de triángulos irregulares. Entonces, cuando nosotros hagamos alguna operación, lo más probable es que nos quede algún tipo de información afuera. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a decirle inmediatamente al sistema el límite que yo voy a considerar es el que yo le voy a dar aquí con el marco de referencia.
creamos un shape, le vamos a poner cuadro, es un elemento poligonal, con polígonos, sistema de referencia, el que ya todos conocemos, y le damos OK. Perfecto. En este momento tenemos acá en nuestra tabla de contenidos nuestro shape de cuadros, perdón, de cuadro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Agregar efectivamente un cuadro. Vamos a agregar un cuadro, un rectángulo en este caso. Vamos a agregar un rectángulo. Damos un clic, otro clic y perfecto. Está generado nuestro rectángulo en este caso. Salvamos los cambios y estamos listos ya con nuestra área de trabajo. Que ahí está para que quede más claro. Este marco me va a servir a mí para recortar los respectivos tin. Sin embargo, antes lo que tengo que hacer es también interpolarlo, porque si no lo interpolo, mi polígono, llamado cuadro, va a quedar flotando en el espacio. Entonces yo necesito que ese polígono esté a ras de la superficie de cada uno de los tin. Por lo tanto, yo debo interpolarlo, al igual que lo hice la vez pasada. En 3D Analysis, Functional Surface, Interpolate Shape. Aquí tengo la opción de seleccionar cualquiera de los dos tin. La verdad que da lo mismo cualquiera de los dos. Cuadro. En cualquiera de las dos situaciones el resultado va a ser el mismo, así que no da lo mismo utilizar el tin 1 o el tin 2. Como archivo de salida, siguiendo la misma tendencia, interpolado. Cuadro interpolado, punto shape, y le damos OK. Se está generando un nuevo shape y acá está, como ustedes lo pueden ver. El anterior ya no lo vamos a utilizar y el nuevo vamos a sacarle el color y vamos a cambiarle la línea del borde. Ahí está. Una vez que ya tenemos nuestro polígono denominado cuadro, lo tenemos interpolado, es decir, ya está con la referencia a la superficie de los tin, voy a proceder a recortar cada uno de los tin. Por ejemplo, en este caso, bueno, ahí está desplegado el tin 2 con el cuadro interpolado. Vamos a proceder a editar esos dos primero. Para ello vamos acá a 3D Analysis, Data Management, Tin, Editar Tin. Esa es la herramienta que me va a permitir recortar el tin. Selecciono, como habíamos dicho, el 2. Tin 2 respecto de cuadro interpolado. Ahí está. Y le damos OK y vamos a ver qué es lo que ocurre en este caso. Si ustedes se fijaron, en esta situación no me generó un archivo diferente. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que estábamos en una herramienta de edición de un archivo, Edit TIN. Estamos editando el TIN, por lo tanto se le estaban efectivamente haciendo cambios al TIN. Obviamente son cambios que no son mayores, digamos, no son tan significativos, ¿ya? Entonces, de esta manera ya tenemos recortado el TIN 2 respecto de el shape que le pusimos cuadro interpolado. Vamos a desactivar el TIN 2, vamos a activar el TIN solo, sin número.
Nuevamente, editar TIN, lo seleccionamos y seleccionamos el cuadro interpolado, el mismo procedimiento, y damos OK. Ya. En este momento tenemos entonces nuestros dos modelos, nuestros dos TIN recortados de acuerdo al marco que yo le había asignado. Vamos a desactivarlo y las curvas también las vamos a sacar, y ahí vamos a tener los dos TIN uno sobre el otro. Como ya tenemos los dos TIN, uno hecho con la totalidad de las curvas de nivel y otro con una parte de las curvas de nivel, faltando aquellas producto del derrumbe. Entonces, en este momento yo puedo establecer la diferencia, puedo tratar de conocer la diferencia que hay entre ambos TIN. Y esa diferencia es precisamente el volumen de terreno que fue removido. Esa es la idea, digamos. Para ello, nuevamente, ArtToolbox, 3D Analysis Tools, y acá vamos a Triangulated Surface y vamos a seleccionar la herramienta Surface Difference, ¿ya? La diferencia de superficies. Y aquí tenemos dos superficies, Input Surface, Reference Surface. Aquí tenemos dos superficies. Tenemos el TIN 1, TIN 2, TIN 1, TIN 2. Perdón, TIN y TIN 2, TIN y TIN 2. La referencia vamos a poner aquí que es la original, ¿ya? La anterior al fenómeno. Y la siguiente, la primera, es el resultado, cómo quedó después de. Aquí, como archivo de salida, se me va a generar un archivo shape, un shape de polígonos, que en este caso va a ser la diferencia de TIN. Diferencia de TIN. Recordemos que nuestra referencia es el TIN 1, o sea, el TIN original. OK. A ver, aquí hay unos... Esta es la resolución, la vamos a dejar por defecto. Generalmente estas opciones se dejan por defecto. Damos OK. Y en este momento, la operatoria que se está haciendo es la diferencia entre ambos TIN. Y ahí se nos generó algo. Este que está aquí es justamente la diferencia entre ambos TIN. Vamos a... Aquí vamos a editar, comenzar a editar. Fíjense que aquí tenemos todo esto en gris porque esto no sufrió variación. La variación entre un TIN y otro se produjo solamente dentro de este polígono. Aquí afuera los dos TIN eran iguales. Por lo tanto, esto no me va a servir. Yo lo tengo seleccionado, voy a eliminarlo. Eliminé el polígono de afuera y me quedó solamente esto. Vamos a desactivar un poquito los TIN para focalizarnos en el producto este. En este momento, nosotros tenemos a la vista las diferencias entre ambos TIN. Las diferencias entre ambos TIN. Si ustedes se fijan, lo que está en color azul dice above, lo que está en color verde below y lo que está en gris es same. Para este caso, ¿qué cosa es? Tenemos, por ejemplo, un volumen y una superficie. Todo lo que está aquí con un valor positivo, por ejemplo, ese de ahí, que está en valor positivo, los que tienen 1, significa que, lo vamos a mirar acá, significa above, ¿ya? El 1 significa above, es decir, arriba o encima. Quiere decir que
nuestra capa de referencia, nuestra capa de referencia quedó encima de la otra, ¿ya? En el caso del menos uno es lo contrario. Por ejemplo, ahí seleccionamos menos uno, aquí tenemos esta. Cuando tenemos menos uno significa below, significa abajo, ¿ya? Entonces, en este sector, la capa de referencia quedó abajo, ¿ya? Entonces, esa es la manera como de interpretar este asunto. Eh, Aquí, evidentemente, uno se puede apoyar en los TIN. Vamos a, vamos a sacar, vamos a sacar las líneas. Entonces, ahí uno puede ir, ahí sí, uno puede ir chequeando efectivamente qué es lo que ocurrió. Fíjense que si nosotros miramos, si nosotros miramos los dos TIN, voy a poner encima el TIN original. El que estamos mirando aquí es el TIN original. Y el que estamos mirando ahí es el después de. ¿Se fijan? Ahí está. Entonces, evidentemente los procesos de remoción en masa se produjeron ahí, donde está ese polígono. Veamos ahí. Respecto del resultado final, se fijan que en este sector es donde se nota más y en estos sectores de acá. Entonces, de esa manera nosotros podemos ver efectivamente cómo fueron los procesos de remoción en masa después de un derrumbe, producto del clima, etcétera, etcétera. Eso yo lo puedo visualizar en la tabla de atributos. Voy a tener aquí el volumen de cada uno de estos polígonos. Acá tenemos un montón de polígonos color azul, ¿se fijan? Estos pequeñitos que están aquí, es todos los azul. Vamos a ver, por ejemplo, aquí tenemos ese uno verde, aquí hay uno azul. Aquí tenés este pequeñito de aquí, este de acá, ¿ya? Y cada uno de ellos tiene su propio volumen en cantidad volumétrica de terreno. Es decir, aquí estamos hablando déjenme mirar, son 76.066 metros cúbicos. Esto está expresado en metros cúbicos. Pero en cuanto a superficie, 48.602 metros cuadrados. Metros cúbicos y metros cuadrados, ¿ya? Entonces, puedo también agregar, yo puedo agregar una columna, por ejemplo. Yo puedo agregar una columna que se llame remoción. Es una columna de texto que le vamos a decir que son 15 caracteres. Y por ejemplo aquí yo voy a seleccionar el código negativo, el -1, y me seleccionó todos los azules, ¿se fijan? Azul. Y a todos los que son azul, yo le voy a poner abajo. Y en este momento se rellenó. No, me equivoqué. Nuevamente. Arriba. Ahí sí. El,
código 1 positivo. Este va a ser y ahí ya tenemos. No hay ninguno, fíjense, que sea same, que sea lo mismo. No hay todos o sumaban o restaban. ¿Ya? Evidentemente aquí lo que nosotros nos queda por hacer aquí es evaluar en total, sumar todo lo que son abajo, lo que son arriba, qué sé yo. Pero ya están catalogados de manera correcta. Yo puedo ir acá a simbología y seleccionar por remoción lo que acabo de hacer, abajo, arriba, y me quedan de los colores que yo le acabo de poner. Tengo la opción también de darle algún tipo de transparencia. Le doy algún tipo de transparencia. Puedo incluso dejar solamente las curvas de nivel y hacer algún análisis respecto de cómo fue la remoción en cuanto al comportamiento de las curvas. Bueno, etcétera, etcétera. Bueno, eso es en forma bastante rápida la evaluación de los procesos de remoción en masa, puntualmente en base a lo que son las diferencias entre los modelos TIN, los Triangular Irregular Network. Hubo una serie de herramientas que aplicamos, herramientas de geoproceso, herramientas que están allá en el ArcToolbox, y evidentemente son aplicables a una serie de otros procesos, no necesariamente en forma exclusiva para lo que acabamos de hacer. Bueno, espero que les haya servido y en cualquier otra oportunidad les voy a contar alguna otra gracia del sistema y bueno, ya saben dónde encontrarme. Nos vemos, chao.